Conceptualmente, podemos decir que la historia del Muro de Berlín comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Las cuatro naciones aliadas que resultaron victoriosas, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, habían dividido Alemania en 4 zonas de ocupación y su capital Berlín en 4 sectores. Esta división geopolítica se materializa años más tarde con la construcción del Muro de Berlín, una barrera física casi infracturable que se mantuvo un poco más de 28 años. El inicio de la Guerra Fría y la historia del Muro de Berlín. Con la llegada de la Guerra Fría a finales de 1945, Alemania se había convertido en una criatura del conflicto comunista y capitalista que se dividió en Alemania del Oeste, la República Federal de Alemania o RFA, y Alemania del Este, la República Democrática Alemana o RDA. La primera, una próspera democracia de 50 millones de personas, y la segunda, un experimento social aliado al comunista Pacto de Varsovia y entre ellas una frontera fortificada y militarizada. División política, Alemania de 1945. Sin embargo, hasta 1961, Berlín permanecía bajo una ocupación conjunta y mantenía un estado especial, ya que era más o menos una ciudad donde el libre movimiento era posible. Era una vía de escape donde los alemanes del este podían escapar a Alemania del Oeste en busca de libertadores políticos y mejores estándares de vida en Alemania socialista. El muro de Berlín dividió la ciudad en 2 partes durante 28 años. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta en el año de 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros, que separaba las 2 partes de Berlín. Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados. Para aumentar su seguridad, el muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma y armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas. El domingo 13 de agosto de 1961 comenzaba el levantamiento de un muro de cemento que pronto se conocería como el Muro de Berlín, una barrera altamente resguardada y fortificada de unos 45 kilómetros de extensión que dividía Berlín en 2 y otros 115 kilómetros que encerraba Berlín del oeste, aislándola de la RDA. Esa mañana, los berlinenses se encontraron separados de sus amigos, familiares, trabajo, incluso hogares. Las calles fueron cerradas y se levantaron barricadas de adoquines. Los tanques fueron ubicados en lugares cruciales. El metro y los servicios de trenes locales entre el este y oeste de Berlín fueron interrumpidos. Los habitantes de Berlín Oriental y la RDA ya no podían entrar en el Berlín de Oeste. Entre ellos 60.000 viajeros que habían trabajado en Berlín Occidental. En los días siguientes, brigadas de construcción comenzaron a reemplazar las barreras provisorias por una pared sólida. El muro en sí era de concreto de unos 3.5 metros de altura, acompañado de alambre de púas, y estaba rodeado de minas antitanques. Tenía más de 300 torres de vigilancia. Detrás del muro del este existía un área de control iluminada, también llamada Área de la Muerte.
Si un refugiado llegaba a esa área, corría peligro de vida, ya que le podían disparar sin previo aviso. Estructuras más importantes del muro. A. Límite fronterizo político. B. El muro externo construido de concreto estaba rematado por un canal circular de forma que aferrarse sea más difícil. Algunas secciones se dejaron intencionalmente débiles para que los tanques de Alemania del Este puedan atravesarlo en caso de guerra. C. Cercana del muro oeste se excavó una zanja que extendía 95 kilómetros. En algunas secciones fue reforzada con placas de concreto. Esta zanja actuaba como sistema de defensa antivehículos. D. Zona de arena afinada y peinada que mostraba huellas en caso de intentos de escape. E. Camino de concreto que permitía a los guardias moverse rápidamente mientras patrullaban. Estaba totalmente alumbrado con potentes focos. F. 300 torres de vigilancia de 13 metros de alto estaban conectadas a alarmas ubicadas en la reja interna. G. Alfombras metálicas con filosas puntas de acero de 14 centímetros cubrían la zona. H. Trampas para tanques prevenían escapes en todo tipo de vehículos. Y la primera barrera del lado era un muro de 4 metros de alto formado por láminas de concreto dispuestas horizontalmente, pintado enteramente de blanco hacia más visibles a los posibles fugitivos. Este no había sido el primer intento de dividir Berlín. En 1948, Stalin había tratado de bloquear el sector oeste de Berlín, cerrando las rutas de tierra que llegaban a la ciudad, la cual se ubicaba casi 20 kilómetros adentro en territorio de la RDA. Pero los aliados del oeste exitosamente pudieron mantener abastecido a Berlín del oeste mediante entregas aéreas de provisiones. Después del 23 de agosto de 1961, los ciudadanos de Berlín Oeste no podían entrar más en Berlín del Este. El 20 de septiembre comenzó la evacuación forzada de las casas situadas justo en la frontera. Había diferentes escapes hacia el oeste del muro, entre ellos túneles. Alrededor de 70 túneles fueron construidos para intentar escapar al otro lado del muro de Berlín. Uno de los túneles tenía más de 130 metros y por él lograron escapar 57 personas. También se usaban autos. Distintos tipos de autos fueron adaptados para esconder personas en su interior y de esta manera lograr escapar. Uno de los más conocidos es el Escarabajo de Kurt Wölder, que ayudó a cruzar la frontera a 57 personas en un lapso de 2 años. También se usaron los globos. El 16 de septiembre de 1979, 2 familias encontraron la forma de comprar suficiente nylon para construir un globo de aire caliente con el que cubrieron una distancia de 40 kilómetros en 28 minutos para llegar al otro lado del muro. En agosto de 1962, Peter Fetter, un ciudadano de 18 años de Berlín Oriental, fue asesinado por una patrulla fronteriza cuando intentó cruzar el muro y escapar a Berlín Occidental. El último asesinato fue Chris Wefroy en junio de 1989. Muchos intentaron escapar en los 28 años de existencia del muro. Alrededor de 5.000 lograron cruzarlo. 3.200 fueron arrestados y se estima que cerca de 160 fueron asesinados. Junto con el ocaso de la Guerra Fría, también vendría el fin de la historia del muro de Berlín. De hecho, la caída del muro simboliza el fin de la Guerra Fría. Es así que en septiembre de 1989, Hungría, un estado comunista, anuncia que los refugiados de Alemania del Este podrían cruzar su frontera y marchar hacia Alemania del Oeste. Esto debilitó el sentido del muro aún más. La caída del muro de Berlín tuvo origen a la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. El socialismo soviético había caído y con él su muro de la vergüenza. Con la caída del muro, la RDA es el país que nunca existió, un paréntesis histórico de la anomalía geopolítica. La caída fue el primer paso hacia la unificación de las dos Alemanias el 3 de octubre de 1990. Esto da lugar a una confrontación entre dos memorias nacionales, una basada en el antifascismo de la RDA, contra otra basada en el reconocimiento de su pasado histórico, legitimado
por la construcción de una democracia liberal que nace a raíz de la soberanía popular por parte de la RFA. La memoria antifascista fue reivindicada como propia por la RDA y el RFA se basa en el conocimiento. La crisis no entendía cuál de los dos gobiernos, el de Berlín o el de Moscú, tenía la legitimidad y la razón para comandar la nación. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the